¿qué tipo de vida vale la pena ser vivida? La perspectiva más común sobre lo que es la vida se parece mucho más a una carrera que a una experiencia enriquecedora. Las personas establecen etapas bien definidas de lo que la vida debe ser y cómo debe ser: estudiar, trabajar, casarse, trabajar, tener hijos, trabajar, jubilarse y, tal vez, solo entonces vivir. En parte, estos son síntomas de la sobrevaloración del trabajo y la productividad, una mentalidad que nos priva de disfrutar plenamente el viaje de la vida. Preguntar cuál es el sentido de la vida es un cuestionamiento frecuente desde que los humanos son humanos. En el video de hoy, vamos a retroceder 2300 años en el tiempo y nos transportaremos a Atenas en la antigua Grecia. El lugar más popular de la época fue probablemente el Ágora de Atenas, un espacio público vibrante y lleno de vida, donde comerciantes compartían espacio con espectáculos y discusiones acaloradas sobre política, la vida y la filosofía. Pero no todo lo que quedó del Ágora son sus ruinas. Muchas de las ideas que se debatieron en esa época lograron sobrevivir a través de los años. En un área especial del Ágora, llamada Pórtico Pintado, es donde Zenón de Sitio comenzó a exponer sus ideas que más tarde llevaron al estoicismo. Sí, el estoicismo deriva de estoa. Zenón fue una persona bastante afortunada en cierto sentido. En una de las anécdotas sobre su vida, se dice que él era un comerciante próspero hasta que, en un viaje en barco por el mar Mediterráneo, enfrentó una fuerte tormenta y perdió todos sus bienes materiales, quedando solo con su propia vida. Frente a una situación que haría que muchos desistieran de todo y de todos, Zenón encontró otro camino, buscó refugio en la racionalidad para entender cómo reaccionar ante la imprevisibilidad de la vida. Y fue así como el estoicismo comenzó a tomar forma como una filosofía que busca el uso de la razón para lidiar con las emociones, evitar los vicios y cultivar las virtudes. Para ello, sería necesario encarar la vida con cierta apatía. Esto significa evitar los excesos de la pasión, no emocionarse demasiado con los placeres ni afectarse demasiado con los males. Pero olvidemos por un momento el sentido común de las palabras apatía y pasión. Apatía o apatía viene del griego a, de negación, y patos, de pasión, por lo que apatía sería ausencia de pasiones en un sentido específico de pasión como un estado perturbado del alma, una emoción controladora y violenta. Para alcanzar la tranquilidad, la apatía, necesitamos identificar y separar las cosas que tenemos bajo nuestro control de aquellas que no. Esta no es una tarea fácil, requiere una combinación especial de ideas. Por eso, la filosofía estoica se compone de tres componentes: ética, lógica y física, pero no en el sentido moderno de estas palabras. No olvidemos que estamos en la antigua Grecia. A pesar de que la ética es la parte de la filosofía estoica que más llama la atención de las personas, el estoicismo es una estructura compleja de ideas. Para ayudarnos a entender esto, generalmente recurrimos a Diógenes Laercio, un importante biógrafo de la filosofía griega, o mejor dicho, uno de los mayores chismosos de todos los tiempos. En una de sus obras, él escribe que los estoicos veían la filosofía como una criatura viva en que los huesos son la lógica, la carne es la ética y el alma es la física. Los estoicos creían en un universo perfectamente ordenado y armónico, en el que todo tiene una razón de ser y está predeterminado. Las leyes de este universo están distribuidas en todos nosotros de forma consistente y eterna. En este sentido, ellos tenían una visión determinista del mundo,
el universo sería una estructura constituida como una gran red de causas y efectos, de forma que el estado presente es el resultado de una cadena de causas pasadas y esta secuencia de causas es inevitable. El universo sigue su curso independientemente de nosotros. Pero, al mismo tiempo que esto puede sonar aterrador, los estoicos lo veían como un gran alivio, una forma de preocuparse menos por lo que no podemos controlar. Tanto es así que existe una frase famosa atribuida a Séneca sobre esto: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Si los acontecimientos del universo no son tuyos ni están bajo tu control, entonces todo lo que te corresponde es ser lo suficientemente racional para lidiar con tus propias reacciones y emociones frente a los imprevistos de la vida. No puedes controlar el 99% de las cosas que te suceden, pero puedes controlar cómo reaccionas a ellas. Esto nos lleva de nuevo a la pregunta: ¿cómo podemos ser felices? La felicidad es el bien último en la ética estoica, el objetivo final de la realización humana. Por eso, ellos desarrollaron una ética orientada hacia la virtud, con 4 pilares principales: sabiduría, justicia, coraje y moderación. La sabiduría consiste en entender los eventos del mundo de manera lógica y calma. La justicia implica actuar sin parcialidad al evaluar personas y situaciones. El coraje es el conocimiento de lo que debe temerse y lo que debe soportarse, y la moderación es saber equilibrar los deseos, buscando la simplicidad y alejándose de los vicios. Todas ellas son complementarias entre sí y constituyen lo que llamamos virtuosidad. Actuar virtuosamente solo es posible si conocemos la naturaleza del cosmos de forma racional. En especial, debemos saber que nuestra naturaleza humana se diferencia de la de otros seres porque tenemos una racionalidad más desarrollada que la de una piedra. Por eso, actuar conforme a las leyes de la naturaleza es actuar racionalmente. De lo contrario, estaríamos desrespetando la estructura del universo y yendo contra el inevitable flujo de acontecimientos, lo cual es una violación de las leyes físicas y lógicas. La vida, la belleza, la fuerza, la reputación y la riqueza, y sus opuestos, la fealdad, el dolor, la debilidad y la pobreza, son indiferentes. No poseen en sí mismas ningún valor positivo o negativo, somos nosotros quienes les damos un valor bueno o malo. Por eso, debemos ser apáticos respecto a los acontecimientos que nos son impuestos. Pero la apatía no se trata de rechazar las emociones, sino de saber controlarlas. No se trata de ser pasivo ante el mundo, sino de diferenciar hasta dónde podemos actuar. El mundo es opaco y las leyes de la naturaleza son invencibles. Pero esto no nos exime de la responsabilidad de nuestras acciones. No podemos controlar las enfermedades, pero podemos hacer elecciones saludables para evitarlas. Y si, por casualidad, nos enfermamos, nos queda aceptar con coraje y sabiduría. No tenemos control sobre las acciones de los demás, si nos insultan o nos aman, pero podemos evitar la ira y cultivar la justicia y la moderación. Todo lo que nos sucede es un préstamo del universo, incluida la vida. Ser sabio es reconocer esto con coraje, es saber que podemos tener gloria sin ser gloriosos, así como podemos perder sin ser perdedores. Con el paso de los años, el estoicismo se extendió más allá de la antigua Grecia, floreciendo principalmente en Roma con Séneca, Epicteto y el emperador Marco Aurelio. Todo lo que sabemos de Epicteto, el esclavo, son los relatos de sus discípulos, ya que él no dejó nada escrito.
Solo Séneca y Marco Aurelio dejaron obras autorales. En el caso de Marco Aurelio, su libro, Meditaciones, parece haber sido escrito como una especie de diario sobre cómo lidiar y mejorar sus actitudes, casi como orientaciones para él mismo sobre cómo llevar adelante su vida como emperador romano. Cada uno de ellos tuvo una vida particularmente difícil. Séneca fue condenado a quitarse la vida, Epicteto fue esclavo por mucho tiempo y Marco Aurelio fue emperador de Roma durante casi 20 años. Por lo tanto, es natural esperar que hayan reflexionado sobre la muerte y la vida, la libertad y la esclavitud, y el control y el exceso. Séneca escribió muchas cartas durante su vida, algunas de ellas destinadas a consolar a sus amigos, aunque lo hacía de una manera muy peculiar. Como estoico, no tenía sentido decirles a sus amigos que esperaran días mejores, de hecho, él decía lo contrario, que deberían esperar lo peor y estar preparados para ello. Imagina pedir ayuda a alguien y que la persona te diga, no sirve de nada lamentarse y llorar por un acontecimiento de un universo incansablemente fuera de tu control. Deberías haber pensado en situaciones de mucha desgracia y haberte animado con la escasez en lugar de haber cultivado vicios en placeres inconstantes y haber sido esclavizado por tus ambiciones. Ahora te aconsejo que seas más racional, que aprendas sobre las virtudes y tengas el coraje y la sabiduría para aceptar la inevitabilidad de los eventos de la vida con tanta apatía como sea posible. Puede parecer duro y poco motivacional, pero para los estoicos, cuanto antes comprenda una persona lo que significa actuar conforme a la naturaleza, mejor será su vida. De ahí proviene la idea fundamental de que los mayores sufrimientos y perturbaciones no son los hechos del mundo en sí, sino el juicio que hacemos de ellos. Esta perspectiva filosófica nos invita a reflexionar sobre cómo interpretamos y reaccionamos ante los eventos que nos rodean. ¿Y cuál es la mayor desgracia sino la muerte? La muerte fue un elemento central en la filosofía estoica, considerada como la marca más íntima de la vida, siempre presente y posible, lo que le otorga un valor profundo a nuestra existencia. Para los estoicos, la contemplación de la muerte no es mórbida, sino liberadora, pues nos recuerda la impermanencia de la vida y nos motiva a vivir plenamente. Séneca fue aún más allá al afirmar que toda la vida es un continuo aprendizaje sobre cómo morir. La verdadera sabiduría, según él, consiste en reconocer que la vida es un préstamo temporal que debemos devolver sin tristeza cuando llegue el momento. Esta aceptación serena de la mortalidad es un tema recurrente en su obra y se reflejó en su actitud cuando recibió su sentencia de muerte. Criticaba la incoherencia con la que las personas tratan su propia mortalidad. Deseamos aprovechar la vida al máximo, pero a menudo posponemos ese momento como si fuéramos inmortales y tuviéramos todo el tiempo del mundo. Solo percibimos nuestra fragilidad cuando perdemos algo valioso, y solo entonces comenzamos a actuar con la conciencia de nuestra mortalidad. La vida no es breve por naturaleza, sino que nosotros la hacemos breve cuando nos dedicamos a cosas que están fuera de nuestro control y desperdiciamos nuestro tiempo en preocupaciones innecesarias. El estoicismo surgió hace más de 2000 años en un contexto muy diferente al actual, en una sociedad distinta en términos económicos, políticos, tecnológicos y culturales. A pesar de estas diferencias, seguimos compartiendo las mismas dudas y preocupaciones existenciales. Entonces, ¿qué es la vida para ti? ¿Cómo crees que debería ser vivida? Te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios. Muchas gracias por tu tiempo y hasta la próxima.